En esta experiencia vamos a determinar el calor de formación del óxido de magnesio. Como sabemos, la reacción de formación de un compuesto es la reacción en la cual un compuesto se forma a partir de sus elementos, no de otros compuestos, sino a partir de sus elementos en su forma estable. Esta sería entonces la reacción de formación del óxido de magnesio, donde el óxido de magnesio sólido se forma a partir de sus elementos, magnesio sólido y oxígeno, que consiste en moléculas diatómicas en estado gaseoso. El calor liberado o absorbido a presión constante es el delta H de reacción y sería en este caso el delta H de formación del óxido de magnesio sólido. Se podría determinar el calor de formación del óxido de magnesio de esta forma directa, o sea, haciendo reaccionar magnesio con oxígeno y obteniendo óxido de magnesio y midiendo el calor liberado o absorbido a presión constante. Esa sería la forma directa de hacerlo, pero nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer por un camino indirecto. Vamos a usar la ley de Hess, que nos dice que si una reacción se puede escribir como suma de dos o más reacciones independientes, entonces el delta H de reacción es la suma de los delta H de esas reacciones. O sea, lo que nos dice es que el cambio de entalpía de un proceso es independiente si se lleva a cabo en una etapa o en varias etapas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otras reacciones y luego vamos a tratar de expresar, describir la reacción que nos interesa como suma de esas reacciones. Entonces el delta H de la reacción que nos interesa va a ser la suma de los delta H de esas reacciones. Las reacciones que vamos a hacer son la reacción del magnesio sólido con ácido clorhídrico acuoso. Acá los cloruros del ácido clorhídrico no los escribimos porque son iones espectadores, nos interesan los iones hidrógeno. Magnesio sólido con ácido clorhídrico acuoso, que nos da iones magnesio más 2 acuosos e hidrógeno gaseosos. Esa es la reacción 1, este sería el delta H de reacción 1. La segunda reacción es la reacción del óxido de magnesio sólido con ácido clorhídrico acuoso. Nuevamente los cloruros no los escribimos. Esta reacción da como producto iones magnesio más 2 acuosos y agua líquida. Ese sería el delta H de reacción 2, el de esta reacción. Y la última reacción, que no la vamos a hacer en el laboratorio porque no tenemos el equipamiento para hacerlo, es la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso para dar agua líquida. Esta reacción no la podemos hacer, no tenemos el equipamiento, es una reacción entre gases, además es una reacción bastante exotérmica, casi explosiva, no tenemos el equipamiento para hacerla. Así que el delta H de esta reacción lo vamos a buscar de bibliografía. Pero las dos primeras reacciones sí las vamos a hacer. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar el delta H de reacción 1 y 2? Bueno, la reacción 1 es la reacción entre el magnesio sólido y el ácido clorhídrico. Entonces, en un calorímetro, un recipiente que no es perfectamente adiabático, pero es un buen aislante, un recipiente hecho con telgopor, que es un material que tiene muy baja conductividad térmica, vamos a colocar 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, que los vamos a pesar, vamos a medir el volumen y también la masa. En el calorímetro vamos a colocar un buzo y vamos a montar esto sobre un agitador magnético para que el buzo gire y agite la solución. Un termómetro, que acá no está en el dibujo, pero va a haber un termómetro sumergido en la solución para registrar la temperatura. Entonces vamos a agregar a esa solución 200 miligramos, alrededor de 200 miligramos, pesados exactamente, de magnesio sólido. Levantamos la tapa, agregamos el magnesio, rápidamente tapamos y comenzamos a tomar lecturas de temperatura versus tiempo, tomando lectura de temperatura cada 15 segundos. Y de esa forma vamos a calcular, con esos datos vamos a calcular el delta H de la reacción 1. Para la reacción 2 el procedimiento es similar. Ahora con el calorímetro, hacíamos el calorímetro luego de la primera reacción, lo volvemos a cargar con 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, con el buzo, el termómetro, todo, y agregamos ahora, levantamos la tapa, agregamos 400 miligramos de óxido de magnesio, pesados exactamente, tapamos rápidamente y también tomamos lecturas de temperatura tiempo, tomando lecturas de temperatura cada 15 segundos. Y con esos datos vamos a poder calcular el delta H de la reacción 2. ¿Cómo va a ser el gráfico de temperatura versus tiempo? Bueno, en un caso ideal, si tuviéramos un calorímetro realmente adiabático, o sea que no permite el pasaje de calor hacia el exterior, no tiene intercambio de calor con el exterior, el gráfico sería algo así. El gráfico de temperatura versus tiempo sería algo así. Primero tendríamos una temperatura constante hasta el momento que agregamos el reactivo, el magnesio o el óxido de magnesio, ¿no? La solución de ácido clorhídrico tendría una temperatura constante hasta el momento que agregamos el reactivo y empieza la reacción. Como la reacción es exotérmica, la temperatura empieza a subir. Sube hasta que llega un momento que se consumen los reactivos y entonces ya la reacción exotérmica no ocurre más, entonces la temperatura no sigue subiendo, pero tampoco va a bajar porque
el calorímetro es adiabático, entonces no va a haber transferencia de calor hacia el exterior, entonces va a llegar a una temperatura máxima y va a quedar indefinidamente en esa temperatura. El delta T sería entonces la temperatura máxima menos la temperatura inicial. No habría que hacer ningún tipo de corrección porque no hubo pérdida de calor porque el calorímetro es perfectamente adiabático. Eso sería en un caso ideal. La realidad es que nuestro calorímetro no es perfectamente adiabático, está lejos de serlo. Sí va a haber transferencia de calor hacia el exterior. El gráfico real que vamos a obtener va a ser algo así. Temperatura constante va a tener la solución de ácido clorhídrico hasta que agregamos nuestro T0, en el cual agregamos el magnesio en el primer caso o el óxido de magnesio en el segundo. Ahí entonces empieza la reacción exotérmica, la temperatura vamos a ver que sube hasta que llega a una temperatura máxima y luego empieza a bajar. Cuando vemos que la temperatura empieza a bajar, seguimos tomando lecturas de temperatura durante 15 segundos, durante unos 5 o 10 minutos más, para que nos quede esta curva completa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá primero tenemos entonces la reacción exotérmica que hacía aumentar la temperatura. Y luego, una vez que se consumen los reactivos, la reacción deja de ocurrir y ahora empieza a disminuir la temperatura porque hay una transferencia de calor hacia el exterior. Inicialmente acá también había una transferencia de calor hacia el exterior. Lo que pasa es que la reacción exotérmica le ganaba a esa pérdida de calor y la temperatura sube, pero durante todo este tiempo también estuvo perdiendo calor. Entonces tenemos que tener en cuenta esa pérdida de calor. O sea, la temperatura máxima a la que llegó, esa temperatura máxima a la que llega, antes de empezar a bajar, no es la misma temperatura a la que hubiese llegado si el sistema fuese perfectamente adiabático. Entonces hay que tener en cuenta esa pérdida de calor. Y eso lo vamos a corregir gráficamente. Como dijimos, una vez que vemos que la temperatura comienza a disminuir, seguimos tomando lecturas de temperatura durante 5 o 10 minutos más para que nos quede esta curva. Y luego esta parte de la curva donde está descendiendo la temperatura es prácticamente, si no es una recta perfecta, es prácticamente una recta. Bueno, trazamos una línea que aproxime esos puntos a una recta y esa recta la prolongamos hasta que corte a la línea vertical que pasa por el tiempo cero. Y esa es la temperatura máxima corregida, que como vemos gráficamente va a ser mayor que la temperatura máxima que medimos con el termómetro. Esta temperatura la encontramos gráficamente. Bueno, esa es la temperatura máxima corregida. Entonces el delta T, el que vamos a usar en los cálculos, es el delta T corregido, que sería esta temperatura menos la temperatura inicial. El delta T sin corregir sería la temperatura máxima a la que se llegó, esta temperatura menos la temperatura inicial. Pero ese no es el que vamos a usar en los cálculos. En el cálculo vamos a usar el delta T corregido, que es la temperatura máxima corregida, la cual encontramos gráficamente, menos la temperatura inicial. Ese delta T corregido entonces tiene en cuenta la pérdida de calor.